Canal 9 BioBio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a Lo que está en juego podcast de análisis político a través de Canal 9 BioBio Televisión y nuestras plataformas en redes sociales. Gracias como siempre por estar en nuestra sintonía, por escucharnos, por hacerse parte de este proyecto que ha llegado a su capítulo número 15. Más el en vivo serían 16. Hemos crecido y estamos muy contentos también de sus comentarios por ahí. Les voy a contar después en off que recibí un bonito comentario de una televidente que me paró en la calle para hablarnos del podcast, así que estoy muy contenta por eso también. Muchísimas gracias. Usted ya la ve, está junto a mí, la Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con lluvia. Sí, con lluvia. También Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y también director de Asuntos Públicos de Observa BioBio. Luquitas, mojadito llegó. Sí, un poquito mojado. Pero estamos acá. Y Francisco Gatica, quien es director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del BioBio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo habíamos comentado, el día sábado era un momento bien importante para la democracia cristiana. Debía definir si iba a apoyar o no a Janet Jara como candidata presidencial. Y yo creo que para muchos fue sorpresa, me incluyo, no solo por la decisión de apoyar la candidatura de Janet Jara, sino también por la cantidad de votación, y la Junta decidió por un 63% entregar un apoyo sin letra chica. Yo creo que la única letra chica que he escuchado es que quieren ser parte del programa. Ya. Y lo que le abre también un campo importante de poder llegar a la lista única anhelada para muchos y que se veía súper lejana hace un par de días atrás. Abro la conversación. Yo la verdad no me sorprendió tanto. No sé si a ustedes les sorprendió. No me sorprendió tanto el apoyo a la democracia cristiana. Obviamente aquí hay un cálculo electoral de que era necesario la democracia cristiana trabajar en una lógica de coalición. Hoy día la DC, y no solamente hoy día, año 2025, sino que la democracia cristiana en los últimos 15 años, la posibilidad de ir por un camino propio o liderando una coalición, como lo fue en los primeros años de la concertación, es bastante difícil. Y en una lógica de la necesidad de mantenerse como partido, claramente que la decisión de ir con el oficialismo era la más obvia. Ahora, ¿cómo se va a organizar la lista parlamentaria? Yo creo que es una discusión que hasta el 18 de agosto no vamos a ver cómo se cierra. Yo iría un poco más lejos que les leía. Yo creo que más que un cálculo electoral es un cálculo vital de la democracia cristiana, o de lo que alguna vez se llamó democracia y cristiana, que hoy día poco les va quedando de ambos juntos. Y también es de facto el fin de la tercera vía, del espíritu falangista que nació la democracia cristiana, donde los expresidentes llamaron un poquito a la cordura, a decir que ellos siempre se han definido por el camino propio, que incluso generó la impactante renuncia de Alberto Undurraga. Tenemos hoy día una democracia cristiana donde el utilitarismo, la calculadora, pesó más que los principios. Después de haber sido punta de lanza del gobierno de concertación, después de haber sentidos pasados a llevar el gobierno de la nueva mayoría, donde ellos rugían harto más fuerte, tranquilamente hoy día se adscriben a una candidatura detrás del Partido Comunista, se inscriben en esta nueva izquierda más que nada porque se dan cuenta que la única forma que ellos sobreviven hoy día es enquistándose en el Estado, siendo gobierno, que es la única lógica que parece que les queda. O sea, es un partido de funcionarios. ¿Cuánta gente en la calle milita en la democracia cristiana? Esos 28.000 personas, que no son 5, son 28.000, son en su gran mayoría funcionarios. Ya, pero ojo, queda ahí. Voy a hacer ese paréntesis antes de seguir la conversación. Sí. Esos funcionarios igual suman algo que probablemente todavía no se ve, que son los expertos. Claro, los expertos. Sí, yo creo que desde el año 98 que la DC retorna a la democracia y que la DC viene perdiendo peso electoral. Claro, totalmente. Sí. Y se ha notado continuamente, por lo tanto estamos en el 4%, que es muy poco, ¿cierto? Sí. Por otro lado, la duda es qué pasa con el 34% restante. ¿Dónde va a mirar? Tienen un demócrata, tienen un amarillo, van a apoyar la campaña de Matei, no queda claro, ¿cierto? Pero la crisis es prolongada y yo creo que ya es casi terminal. O sea, concuerda un poco, quizás no tan rudo como plantea Lucas respecto a que un partido de funcionarios, pero sí un partido que tiene una seria crisis de ideología. Hoy día, esta cosa que no somos comunistas ni tampoco somos completamente derechistas, pero somos intermedios, la sociedad no lo está recibiendo. Claro.
hoy día la etiqueta socialdemócrata está en varias otras partes, por lo tanto, es un partido que está en crisis terminal. Ni siquiera ellos valoran la acción de la socialdemocracia, ni dicen que van a escribir para darle idea de la socialdemocracia. Al final se suman a la jaraneta. Sí. Por sobrevivencia, sobre todo electoral, porque aquí es donde lo que pesa más hoy día en la democracia cristiana son los parlamentarios. O sea, ¿cuántos diputados van a poder obtener en la elección? Y eso es claro, no sé si vieron la foto de Erika Edo con Janet Jara, pero parecía más feliz que un perro que dos colas, abrazándola. Bueno, Aedo estaba acá cuando planteó el tema. Y lo dijo de esa. Sí, o sea, yo me estuvo a la jaraneta. Acá por un tema de sobrevivencia política, principalmente, claro, ¿cierto? Sí. Sobrevivencia política, porque en rigor no logras tener cuatro diputados sentados ahí. Esa es la verdad, si lo hacía en forma independiente, no cumple ni con eso. A ver lo que me llamó es noticia en desarrollo los 22 cupos. Sí, por supuesto. Es desarrollo, porque esta cuestión es una negociación que está hoy día en su etapa más febril. Claro. Y sucede que esto se va a dilucidar en las 24 del 18 de agosto. A mí lo que me llama la atención es que eran varios expresidentes de la democracia cristiana llamando un poco a la cordura y decir, no, aquí no tenemos que escribir a la candidatura de Janet Jara, tenemos que ser más valientes que eso. Y no lo fueron. Es que tengo la impresión de que ellos buscaron la candidatura de Eduardo Frei. Sí, pero joven Eduardo Frei. Claro, joven Eduardo Frei, joven promesa. Y yo creo que hasta último minuto trataron de manejar una presencia de él en la discusión política y quedaron out. Sí, pero además también una democracia cristiana que, o sea, ¿quiénes fueron los que dijeron, o sea, no lo apoyemos? Son esa parte más antigua, la ABC. Yeah. El otro día yo escuchaba al diputado Edo de el promedio de edad, que es algo también que le preocupa a Lucas, lo tengo clarísimo en torno a la democracia cristiana, que en general el promedio de edad de los militantes de la democracia cristiana es adultos y adultos mayores. Claro. No tienen, o sea, no recuerdo si mencionó que era el 5 o el 6% de los militantes de la democracia cristiana que son menores de 30 años. Sí. ¿Ya? Entonces, hay un problema de renovación. Incompensable, ¿ah? Yo diría que menos. Por supuesto, pero obviamente que hay un tema de la necesidad no solo de renovar las ideas, de renovar la gente, sino que tenemos un partido demócrata cristiano que se quedó así muy en el pasado, como decían algunos comerciales. Pero acorde con los datos censales, la democracia cristiana tiene una pirámide poblacional invertida. Totalmente. Sí. Mucho adulto mayor y muy poco joven. que finalmente es un dato importante. Pero yo creo que hay algo más sintomático detrás de todo eso, que tiene que ver con el espacio que representó la democracia cristiana y que otros partidos han intentado, pero han fracasado, que es el centro político. Esa idea de que, de hecho, el momento álgido de la Falange, el gobierno de Frei Padre, se hablaba de esta teoría de los 3 tercios de Chile, de que había un tercio en la derecha que estaba el Partido Nacional, el otro tercio que estaba en el Frente Popular o el Partido Socialista, claro, o que después se llamó la Unidad Popular. Y después teníamos esta falange que había agarrado un poquito la tradición que los radicales un poco vendieron a la izquierda, y ese centro político de clase media que seguía representada en la democracia cristiana, que hoy día no existe como concentración política, como idea política, como apuesta política, no existe. Y también no existe porque no rinde. Porque cada vez que los partidos han intentado generar así un partido de notable, como Zona Amarillo o demócratas que viven más en carta al director que tampoco lo lograron. Un partido como el Partido de la Gente tuvo que radicalizar un poco el discurso para tratar de agarrar a las personas de centro que no necesariamente son moderadas, pero esa idea del centro moderado de clase media hoy día, sobre todo en esta elección, no está existiendo. Lo que pasa es que yo creo que la democracia cristiana es un partido que... Bueno, sabemos que un alma se comió a la otra, eso estamos claros. Yo revisaba una entrevista súper interesante, no sé si la pudieron ver, de Andrés Saldívar en CNN, que él hablaba sobre que él está seguro que la democracia cristiana nunca va a morir. Y él planteaba que... Él tampoco hemos y que planteaba, entre otras cosas, que él sentía que efectivamente había que levantar una candidatura adicional y que finalmente la democracia cristiana debía definir todo en segunda vuelta, que es un poco lo que ya pasó. Y él apostaba que realmente había un bolsón de votos importantes y que el tema de las listas se podía negociar sin el apoyo a Jara. Creo que igual él vive como en una realidad paralela. Muy bien paralela. Pero yo digo, ¿qué le presenta al país un partido como la democracia cristiana en 2025? Es un partido que envejeció, no se actualizó, lo mismo que manifestaba Leslie, no tiene rostros nuevos. Todos los jóvenes terminaron independizándose o cambiándose de partido porque no se sentían representados por cosas incluso valóricas. Esa postura
prácticamente cierto no negociable que ha tenido, por ejemplo, en temas como el aborto, la democracia cristiana, para muchas mujeres de la democracia cristiana también significó dar un paso al lado. Lo que pasa es que O sea, ¿qué propuesta le das tú a un electorado con voto obligatorio como democracia cristiana? Claro, yo creo que ese es el kit del asunto. Las dos palabras, democracia y cristiana, están en crisis. Claro. Especialmente el apellido cristiano está en crisis. Sí. Recuerde que en algún minuto, en nuestros tiempos mozos, tuvimos la izquierda cristiana, ¿te acuerdas o no? Sí, por supuesto. Ya, o sea, estamos hablando Entonces son demasiado jóvenes para... Los demás. En algún momento hubo una izquierda cristiana. Pero claro, el apellido cristiano, por todo lo que sucedió, por toda esta crisis de la iglesia, por toda esta crisis valórica, efectivamente pierde validez. Y la idea de democracia no está hoy día ahí, po. Hoy día hay una crisis de la democracia. Recuerde que estamos volviendo a esta idea, especialmente los jóvenes, de quizás cuál es el valor que tiene la democracia. Entonces, claro, efectivamente la etiqueta, ya partiendo del nombre, se instala mal. Yo creo que fue un partido de transición, bien en el año 90, 94, 98, porque aseguraba cierto marco de gobernabilidad, ciertos pactos, cierta manera de gestionar una democracia tutelada, si tú quieres. Pero hoy día no, pues ya no se justifica, porque sobre qué estás transicionando, sobre qué tienes que asegurar esos pactos, no está. Y que también tiene que ver con algo que hemos conversado muchas veces acá, el concepto de la crisis ideológica de los partidos. La UCI. La UCI, La la UCI. famosa que habla Francisco constantemente. Tienes partidos que están aún y no solamente la DC, sino que muchos otros que todavía están mirando elementos ideológicos que son más válidos en la discusión de los 50, los 60, los 70, o incluso al regreso a la democracia, 80, 90, pero que hoy día con cambios tecnológicos, con cambios en las escalas de valores, con una sociedad mucho más globalizada, ese discurso no necesariamente está actualizado. Y claramente ahí la democracia cristiana, no solamente con el tema de la revisión de los principios ideológicos, también con esta falta de renovación, con este tratar, lo que señalaba Lucas, de quedarse como en mi espacio de poder y ser, entre comillas, funcionarios del Estado. Claro. Nos encontramos con que la DC está muy cómoda, y probablemente la DC y muchos otros partidos similares. Si lo vemos, cómo fueron capaces de movilizar el socialismo democrático a sus adherentes a las elecciones primarias, no existió. Entonces, la necesidad de cambiar y de revisar las ideas es algo que es vital hoy día para los partidos políticos si es que si quieren seguir manteniendo su Sí, yo solo quiero hacer un paréntesis mientras escuchaba el Slay. Me pensaba en lo siguiente. Criticamos mucho la democracia cristiana, pero por ejemplo, porque es un partido más grande, pero el PPD, ¿qué figuración? No, Lo revisaba y ¿cuántos diputados militantes tiene la bancada? La mayoría son como independientes. Los independientes con cupo PPD. Con cupo PPD, entonces ahí también algo está pasando. Así que también hay que tomar el diagnóstico desde el punto de vista de dónde está la sociedad chilena hoy día, y es poco politizada, con una desconfianza intrínseca en los partidos políticos que con razón se la han ganado. O sea, esta misma conversación de la falta de ideología, que aparecen abogados persiguiendo ambulancias, tratando o gente salvándose el Titanic, tratando de encontrar el pedacito de madera donde salven un par de diputados. Eso aleja a las personas de la discusión. Y es poco valiente también, porque obviamente es cierto que muchos de los partidos quedan outside porque antiguamente había esta politización. Cuando hablábamos del Chile de los 3 tercios, había gente politizada en esos 3 tercios y que levantaba banderas de lucha y posiciones ideológicas dentro de esos 3 tercios. Hoy día, la verdad es que la visión de la sociedad no es política, es de tema, es ni siquiera líquida, es gaseosa, se mueven constantemente, y los partidos, como no se han actualizado, no han logrado tomar esa retroalimentación, porque finalmente, si nadie adscribe una idea de un partido político, ¿en qué se convierte el partido político? Si el partido político no representa ninguna idea de la sociedad, ningún clivaje, ningún espacio de lucha, ¿qué es el partido político? Sino finalmente un grupo de personas que quieren aprovecharse del contexto para buscar representación y vivir de la política, no para la política. Entonces, iba a decir como una agrupación vecinal, algo así. No, porque ni siquiera, porque por último la agrupación vecinal tiene un sentido. Claro, tiene un objetivo claro, mejorar la vida de los vecinos. ¿Y a quién representa hoy día la democracia cristiana? ¿Qué temas pone, qué va a ir a aportar a la campaña de Yanet Jara como la gran bandera de lucha, que incluso en los partidos como más nuevos sí lo tienen? O sea, con todo lo que uno podría ningunear al nacional libertario,
Uno puede decir cuáles son más o menos los 3 temas que busca representar el Nacional Libertario, usted de acuerdo, uno no con ellos, pero el partido tradicional, claro, y vamos con una motosierra al Estado. Pero los partidos tradicionales quedaron totalmente desactualizados. Lo vemos en la campaña Matei, lo vimos en la campaña de Toal, lo vimos en la Democracia Cristiana, lo vemos en los nombres que se están posicionando, que los que se quedaron en el pasado hoy día no representan a nadie. Y por eso también los partidos, probablemente ya lo hemos visto, cuando estén negociando los cupos parlamentarios, vamos a ver que van a aparecer un poco también lo que señalabas tú, independientes que van en cupo D, Claro. y además mucho rostro, mucha persona que sea conocida, que, ojo, pueden venir desde la farándula, desde las organizaciones, claro, desde las organizaciones sociales o desde diferentes espacios donde de una u otra forma esa persona ya es conocida y que el ciudadano va a ir a votar, la ciudadana va a ir a votar por él o por ella, no porque esté asociado a un partido, sino porque es un rostro conocido. Y me desligo del partido. Claro, ¿y cuántas banderas de partidos vamos a ver en las campañas? Es muy táctico, es que en realidad es muy táctico, demasiado táctico. Le decía, puede que Tácticas de guerra. No, claro, porque finalmente no importa lo que te diga, lo que importa es que el rostro efectivamente pegue. Claro. Que pegue el nombre. Ganarme ese cupo parlamentario. Claro, ganarme algo con el que está y finalmente, y sobre eso, aunque después puede que sea completamente díscolo y sea desordenado y todo lo demás. Y se vaya del partido. Pero fíjate que nosotros tenemos igual un marco muy anticuado para ver el tema. Yo reconozco que igual voy a volver a meter energía. Para nosotros, claro, la ideología que nos constituye una posición frente al Estado, a la sociedad y al mercado. Claro. Eso desde un punto de vista muy clásico. Y claro, en algunos casos se mueve en este ángulo, un poco más el mercado o un poco más para el Estado. Así lo he ordenado. Pero yo creo que la caballería joven no está en eso. No está en eso. Sus parámetros de ordenamiento de lo público es distinto. Claro. Es mucho más temático, ¿cachai? Bueno, hoy día está monopolizado por la seguridad. Claramente tenemos un candidato de la seguridad, ¿cierto? Pero en teoría ellos van por temas. Medio ambiente, ¿cierto? Y sobre eso van reordenando los temas. Y no está la lógica tradicional de izquierda o derecha, el clivaje tradicional, porque tal vez algo que me puede mover a mí, como los animales, el medio ambiente, los derechos reproductivos o las pensiones, no sé, la salud, etcétera, son temas de grupos específicos. Pero que no significan para ellos no significan un reordenamiento en relación al presente Estado, sociedad y mercado. Claro, y eso no significa que toda la vida voy a votar por un candidato de este partido o un candidato de este otro Oye, me partido. siento identificado por ese partido. Y diría aún más de lo que dijo Francisco. No solo los jóvenes, yo me diría decir que hay personas que ahora ingresaron con el voto obligatorio, que tienen más de 30 años, que tienen 50 años. Todavía son jóvenes. Todavía son para los estándares de la ADC, dices tú. La juventud de la ADC. La buena de 55 para arriba. Que como nunca se vieron involucrados en la cosa pública, no tienen seteado esta mentalidad que tenemos nosotros, que vemos el clivaje de izquierda a derecha, nos posicionamos en un costado a cada uno, o decimos que una persona que tiene ciertas concepciones ideológicas no debiese votar por otra persona, y hoy día eso está en prueba, porque por ejemplo, si Janet Jara quiere ganar, necesita que haya gente que votó rechazo, que vaya, cruce el cerco y vote por ella. Va a pasar eso, yo lo veo difícil, dentro de todo que hay ciertos mínimos o máximos, pero podría pasar tranquilamente. Pero ojo, lo que hizo Janet Jara, ahora, volviéndolo al otro lado, Claro. Porque no hemos visto la ADC como partido de crisis terminal. Pero otra cosa es que está haciendo Jara, porque efectivamente Jara esperó a que se pronunciara la Junta. Claro. O sea, de hecho, en todas las entrevistas, la que dio el lunes en CNN o ayer, el lunes, habló de que ella estaba esperando finalmente y este hito decía, yo no puedo presentar un proyecto, un equipo y después que se sume la democracia cristiana. Entonces está dando señales de unidad bien interesantes. Ahora, yo entiendo que es un dato y un hecho de la causa que efectivamente es una candidatura que tiene un apoyo transversal, decían desde el año 90. Que 9 partidos. Son 10 partidos. Son 10 partidos, claro, y me imagino que algunos independientes y algunas agrupaciones también, pero eso no se traduce en un bolsón de votos, porque hasta el momento yo tengo acá la cifra, la CADEM, que lo que tenemos siempre digo, 27% Janet Jara, o sea, ella siempre está bordeando el 30% de aprobación del presidente Boric. Entonces, no sé si va a crecer mucho más. Kast ya la sobrepasó, no sabemos si a raíz, porque no estaba medida la señal de la democracia cristiana del fin de semana. Millones de votos a su favor. Ay, hombre, Te vuelta la tortilla. pero como que se está volviendo como a reordenar. Kaiser está desapareciendo. De hecho, ya fue sobrepasado por Parisi, ¿cierto?
yo no sé si esto va a quedar fijo de aquí a lo que queda, pero yo creo que ahora Jara ya tiene que presentar su equipo ya, porque está siendo ya cuestionada respecto de, por ejemplo, que no tiene equipos económicos, por ejemplo, y ella ha dicho que no es así, que ya lo tiene, le preguntan nombres, no los da, dice que está esperando, pero yo creo que es un momento como clave para que ella reactive esa parte también. Quiero decir una cosa, antes que se me salga al tintero, que la renuncia de Alberto Undurraga, no sé si sorprende porque ella lo había anunciado. Ahora, no olvidar que él igual fue en su momento un valiente, por decirlo de alguna manera, porque tomó la democracia cristiana con sus dos manitos, la levantó del suelo, ¿cierto? Y sacó adelante los que quedaban. Lo que pudo. Pero el que quedó de interino es Wenchumille. Sabemos cómo es este señor de la política. Yo no sé si hay alguien mejor para hacer este trabajo que él en la democracia cristiana. Es un negociador. Es un negociador. Tremendo negociador. Yo creo que de verdad no lo dejaría de interino, creo yo lo dejaría de presidente. Oficialmente. Probablemente después Wenchumille ahí va a presentarse en una lista. Y claro, es un negociador, tiene una experiencia política importante como senador por las características propias de su circunscripción. Conoce el gobierno. O sea, y además es una figura reconocida dentro de esta comisión por la evangelización. Exactamente. Pudo negociar muy bien con distintos sectores políticos, era copresidente de esta comisión, pero además también es uno de los pocos políticos que ha ingresado a Temucuicui, por ejemplo. ¿Ya? Recordemos el fracaso de Iquique Siches y Wenchumille que lo dijo, bueno, yo fui sin cámara, nos sacamos unas fotos, conversamos con la gente de Mucucuy. Entonces, es un negociador y que claramente está probablemente en un momento clave para la democracia cristiana, que en 20 días aproximadamente para la negociación. Sí. Y quizás probablemente puede tener un resultado bastante positivo. ¿Qué es lo que va a pasar con la democracia cristiana? O sea, después yo comparto con lo que señalabas tú, Priscila, de que es necesario que Janet Jara empiece a mostrar cartas, que no nos quedemos solamente... Porque este 27% que tiene, más o menos dependiendo de la encuesta, está dado por la fuerza que tiene desde la primaria. Pero si no muestra equipo, si no muestra programa, por mucho que se sumen partidos, por mucho que se sumen figuras, claramente no le va a dar. Ella cayó después la academia anterior. Sí. Lo que hizo fue mantenerse ahora. Claro. Por lo tanto, está tocando techo con el porcentaje de... Sí, pero todavía está dentro de los márgenes de error de la encuesta. Pero ya el factor popularidad, por así decirlo, cae y finalmente se estabiliza como fenómeno y se estabiliza con lo que tiene hoy día la aprobación del gobierno. ¿Cierto? Un poquito menos, pero muy breve. Pero efectivamente hay una tensión. Ella nombró a Erika Edo como su jefe de campaña, nombró a la Weber, que son guiños de ojo al socialismo y a la democracia cristiana. Entonces... Pero sí yo rescato, eso sí, el sentido de lo estratégico en términos políticos, porque ella puede haber cometido un grave error de haberse pronunciado antes de la Junta, ¿entiendes? Lo cual hubiera sido desastroso, ella esperó. Y el tiempo es importante en política, ¿cierto? Totalmente. Sí. El tiempo es muy importante, entonces guardó ese respeto que ella se pronunciaba. Probablemente la cantidad de presiones que había dentro de la definición de los cupos antes, ese famoso sábado, era brutal, pero en rigor eso ayuda para generar las alianzas. Ahora, claro, vas juntando logos, ¿cierto?, de los partidos políticos. Los partidos políticos no te aseguran superar este 20%, en nada, pero sí te va a asegurar tener presencia a los territorios. En los territorios. Ahora, algunas cosas... Pero muy Luca, con agotamiento de la red social. Lo que también pasó con Matei el día lunes, es un tema que conversamos aquí, ¿te acuerdas? Sí. Respecto a que ya el tema de la red social se está contaminando demasiado. Sí. Solo una repasada a la democracia cristiana. Si por alguna mágica razón logran sobrevivir a otro periodo presidencial, el candidato que ellos levanten tiene que saber que lo van a dejar en el costado, porque ya es segunda vez que lo hacen. Lo hicieron con Jimena Rincón, que ganó una primaria y no llegó a nada. Lo hicieron ahora con Alberto Undurraga. Tú dices, ha nacido un villano. No, digo que la democracia cristiana traiciona varias cosas con respecto... Síndrome de sacrificio. Sí. Sí, hoy día... Y por lo mismo, o sea, ahora viene una negociación de la lista parlamentaria. Yo no sé si el socialismo democrático, la democracia cristiana y todo el Frente Amplio, el Partido Comunista logran un acuerdo de una lista. Está difícil.
Si lo logran, es un golpe a la cátedra total. A ver, yo hice 2 entrevistas, solamente se los comento porque son voces regionales. Estuve el lunes al mediodía con Álvaro Ortiz, que dijo que él había viajado el lunes de la semana pasada para tener conversaciones. Bueno, él también tiene el interés, va a postular a diputado. De hecho, él es el primero, según la directiva, no sé cuál es el concepto que se utiliza a nivel local. Yeah. La mesa local. Sí, él es el presidente de la Sí, pero claro, como digamos como que localmente es el primer nombre que ofrece la democracia cristiana del Distrito 20, luego Erika Edo, y él decía que él no tenía problema, que quería ir junto a Erika Edo, pero claro, son 2 cupos, ya que tú estás como de los 9 que necesitas en la lista, y él decía que ellos no quieren ir a los 28 distritos, creo que son 13, en los que ellos quieren disputar ahí un cupo. Por otro lado, y hablan de la lista única, que eso está zanjado. Y Tania Concha, quien es ex consejera regional, que sabemos que localmente también estuvo muy presente en la campaña de las primarias de Janet Jara, decía, yo le dije, bueno, y se está trabajando en construir una lista única. No, me decía, la lista única va. Sí. Entonces, al menos en materia de voluntad, como que se entiende que desde que se suma la democracia cristiana es una lista única. Sí, y también ahí hay si es finalmente se concreta, a pesar de que hubieron voces desde la Federación Regionalista de Verde Social, y también creo que el Partido Liberal está hablando de la posibilidad de una lista o 2 listas, la intención, y lo ha señalado la candidata constantemente, es una sola lista. Claro, y tener la foto con una candidata que tiene ya el 20%, tironea. Claro. Tironea mucho. Ahora, ¿qué va a romper? Como decía Francisco, es cierto que en esta junta de stickers que está haciendo Janet Jara, está juntando el álbum de la minita, obviamente esas láminas por sí mismas ya no logran nada. Lo vimos con la elección de Carolina Toá, y yo creo que por eso también es bien entretenido lo que le pasa a Janet Jara, en el sentido de que le piden equipo, probablemente personas que no van a votar por Janet Jara. Le piden esos equipos, como esas pruebas de la blancura, así como, a ver, ya, ¿quién va a ser tu equipo? ¿Quién va a ser? O sea, por ejemplo, el empresariado no va a votar por Janet Jara. No. Porque a menos que llegase a haber una hecatombe, lo veo muy difícil. Yo veo muy difícil hoy día una victoria de Janet Jara en una segunda vuelta. Sobre todo porque estamos en un momento antiincumbente, entonces ella es continuidad. Sería realmente algo que desafía un poco la lógica que se está dando en la región, en el mundo, pero y donde yo veo muy difícil que rompa su techo. Igual para mí su techo es el 38%, el 40%. Por eso es más necesario que el oficialismo vaya a la lista para poder tener una mayoría relativa y poder tener una mayor presencia en el Congreso. O sea, la presidencial sigue siendo como la pero en realidad desde el punto de vista de lo estratégico es la legislativa. Y por eso la democracia cristiana dejó fuera a Alberto Turraga, porque no levantó un candidato propio. Tú estás proyectando la gente que tiene que sacrificar. Estás proyectando el escenario de oposición frente a un gobierno de derecha. Eso es lo que estás haciendo. Sí. Oye, yo ni siquiera sé si ellos se plantean de ser un gobierno de oposición a un gobierno de derecha. Yo insisto, creo que piensan más en necesitamos parlamentarios y ojalá ser considerado en un gobierno o en una coalición. Pero además también pensemos cómo se han comportado los parlamentarios hoy día, en el sentido de que incluso muchos parlamentarios oficialistas a veces son muy buena oposición, claro, sí. ¿Ya? Y no solamente ha pasado en este gobierno, sino que en gobiernos anteriores. El hecho de ser un parlamentario de gobierno, independiente del signo político, no necesariamente podría estar votando de acuerdo a lo que mi presidente o presidenta señale. Sí. Entonces, claro, mi percepción un poco es que el oficialismo, si bien tuvo un veranito San Juan, por decirlo de alguna forma, después del triunfo de Janet Jara, tiene claro que es muy poco probable que gane la presidencial y las necesidades de reestructurarse de acuerdo a lo que va a ser el resultado parlamentario. Sí, pero lo que pasa es que están trabajando con la... Uy, se me cayó el teléfono, era mío. Dejémoslo en el suelo. Lo que pasa es que yo siento que están trabajando también con la encuesta de la semana. Ya, yo creo que también hay bueno, lo están haciendo todos los candidatos y quiero pasar al otro tema que quiero que abordemos, que tiene que ver con lo que está pasando en la derecha. Esta semana Evelyn Matei no se quedó solamente en lo que hablábamos en el programa anterior, sino más bien va a accionar legalmente, ¿cierto? Va a colocar querellas por esta campaña asquerosa que ella ha mencionado, y está tensionando mucho también las cosas en la derecha. Yo no digo que no sea válido, yo lo dije acá, que me parece que lo que está pasando con ella no solamente es un tema político, también es un tema de misoginia.
pero se aleja cada vez más la posibilidad, incluso lo dijo, yo en segunda vuelta no sé si voy a poder apoyar a José Antonio Kast. No, y además dijo frases duras contra Kast. Una persona sonriente que después te pega un paldatea por la espalda, así lo dijo, ¿eh? Lo cual es fuerte desde el punto de vista de la imagen. Ahora, claro, yo creo que esto es un poco el producto de no haber pasado por una primaria. Hoy día tenemos una guerra fuerte, fratricida, entre comillas, entre las dos derechas, con sus dos almas, y que no... ¿Por qué se da? Porque Evelyn Matei tampoco fue capaz, en su minuto, esto es muy terrible, de haber generado una derecha, una primaria dentro de su coalición. Aunque hubiera sido con el Chaguán, ¿te acuerdas con más? Ellos no lo consideran inclusive, pero el hecho de pasar por una primaria te consolida como candidato. Entonces está pagando ese costo, ¿cierto? No se habrá adelantado mucho Chile Vamos, porque partió en enero ya. Yo creo que sí, así como en algún minuto hablamos de la crisis eterna que puede tener la DC, vamos a hablar de algún minuto de la crisis que va a tener la UDI y RN. Es que recordemos algo, ¿no? Hace un par de años atrás, no tanto, la derecha estaba pasando en su peor momento histórico. Sí. O sea, estábamos hablando del cuarto, quinto retiro, había ganado la lista del pueblo, se vislumbraba una convención constituyente totalmente ajena, donde la derecha iba a calentar el asiento, declaraciones que en ese momento la derecha era representada por una Tere Marinovich o una Rocío Cantuarias bastante fuerte con respecto al rol de la derecha en eso, y en todo ese momento la única que hablaba por Chile Vamos desde su municipio era Evelyn Matei. Corrió incluso. Claro, corrió mientras ella dirigía el tránsito. Claro. Ella, en un momento donde los bonos de la derecha estaban muy bajos, tomó el liderazgo de un Chile Vamos que estaba acéfalo, y mientras que José Antonio Kast y el resto estaban callados, ella llevó la bandera de lanza de esta derecha en su momento, en su piso histórico, y por eso cuando la derecha volvió, con este momento pendular, volvió a posicionarse, volvió a ser ella un rostro importante. Ahora, sin duda alguna, hay algo que hay que tomar en consideración cuando uno mira el fenómeno internacional de estas ultraderechas o nuevas derechas, como le quieran llamar, es que crecen, pero crecen a costa de la derecha tradicional. Claro, eso es un El PP está en el piso en España. El Partido Republicano se convirtió en el partido de Trump. En Inglaterra, el Partido Conservador. Eres la tercera fuerza. O sea, entre más duro eres, mejor. Lo mismo ocurrió con la derecha en Argentina. La Libertad Avanza se comió el macrismo, se comió toda la otra derecha, y hoy día Chile Vamos está siendo reducido a su mínima expresión, excepto que con la actitud beligerante de Matei logró un poco parar esta caída que traían las encuestas, pero está difícil ver que suba. Por eso Por eso yo decía, perdón, que haberla proclamado en enero yo creo que igual fue una mala estrategia. que se desgastó. Claro, la gastaron antes de que empezara esto. Se gastó mucho y finalmente ella también no logró el apoyo completo. Si no hubiéramos estado hablando de una Evelyn Matei consolidada. Pero además, yo digo, otra reflexión, y disculpa que retroceda un poco la conversa, ella dio nombres de personas que habían sufrido este bullying o este acoso cibernético. Sí. Y pasó, y llegó hasta mayor. Entonces, yo, independiente de la pugna política, que significa, porque esto es un problema político, está el tema de necesidad de legislar, está la necesidad de que tenemos que tener políticas públicas que no van a ir a la velocidad de las redes sociales, pero que dominen este monstruo. Claro, pero para tener eso tienes que tener un Congreso que entienda el fenómeno y que le interese regularlo. Ella dijo que había senadores de RN, que pasamos de 6 a 3 hoy día, que van a presentar una demanda usando una ley que fue la ley del uso de imagen. Sí. ¿Te acuerdas que fue la diputada Orsini? Me parece que instaló esa ley. Ese tipo de cosas ayudan. Pero yo creo que ella mostró el día lunes, nombres y metodologías, y eso hay que pararlo. No, y además también declaraciones de otros, por ejemplo, la senadora Aravena, que contaba y explicaba que cuando ella, que ha hecho un periplo bien desde Evópolis, se fue a Republicano y ahora está en la bancada de Renovación Nacional, ella comentaba en una entrevista, si es que no me equivoco fue en CNN, donde decía, yo también fui víctima y empatizaba con Evelyn Matei, le encontraba toda la razón, y si no, un buen chileno le estaba prestando ropa. Pues decía, efectivamente, nosotros hemos sido víctimas del mismo juego por parte de estos bots, y esto hay que detenerlo. Y volviendo también a lo que planteaste al principio, Priscila, o sea, frente a esta presentación de una querella,
de quizás también incluso proyectos de ley, que ojalá que lleguen a la luz, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en segunda vuelta? Mi percepción es que, claro, hay una tensión compleja, pero yo no veo a un sector de Chile Vamos en segunda vuelta votando por Janet Jara, por ejemplo. Está complicado. Entonces, no creo que vaya a ser el estilo Marco Enrique Ominami cuando en su momento dijo voy a votar por el candidato del 27%, ¿se acuerdan? Cuando dice que va a apoyar a Eduardo Frei en su momento, y que lo dijo así. Yo no veo a un Chile Vamos diciendo hoy vamos a votar por el otro candidato. Entonces, claro, no sé hasta qué punto es esta frase de Evelyn Matei de decir yo no votaría por él porque no le creo. Cuando hace 4 años atrás Evelyn Matei y Paula Daza se sumaron en la campaña en segunda vuelta de José Antonio Caz. Y yo creo que lo mismo es el punto de Francisco. O sea, estas son las conversaciones que una primaria te ahorra. Exacto. Porque la derecha prefiere ir a la primera vuelta como su primario. Y Caz hace eso. no, obvio, pero también lo hizo el Nacional Libertario, y en ese momento igual todavía estaba la Francesca Muñoz dando vuelta. Entonces, ellos no son capaces de ponerse de acuerdo para nada, y ese periodo entre primera vuelta y segunda vuelta va a ser el periodo donde van a hacer lo que está haciendo hoy día la candidatura de Janet Jara. Es cierto que tienen la ventaja de que los temas están cómodos para ellos, que son oposición y un sinfín de otras cosas, pero eso ya es una pauta de segunda vuelta. O sea, cuando Evelyn Matei dice que ella no va a votar por José Antonio Caz, lo que obliga es que cuando José Antonio Caz gana, así que se mantienen estos números en primera vuelta para pasar a segunda, va a tener que hacerle gestos a Chile Vamos. Va a tener que lograr mostrar que no es un gobierno del Partido Republicano, sino es un gobierno de unidad. Independiente de que cualquier persona de Chile Vamos, quizás por ahí algunos de Bópoli serían los únicos que no van a ir a votar por José Antonio Caz. Su gran mayoría, frente sobre todo a Janet Jara, van a ir a votar por José Antonio Caz para poder mostrar que él no es el presidente del Partido Republicano, sino de una coalición. Va a necesitar hacer esos gestos de Chile Vamos. Y créanme que independiente que a Evelyn Matei le vaya como le vaya y no logre pasar a segunda vuelta, va a ser fundamental lo que haga ella en ese momento para una segunda vuelta. Yo creo que Evelyn Matei igual... Yo particularmente creo que ella tiene un problema, que es esta cosa como ir como por donde va la marea. Hablemos de seguridad porque todos hablan de seguridad, voy para allá. Ahora, por ejemplo, plantear lo de José Antonio Caz cuando todo el mundo sabe que no va a votar por Janet Jara. ¿Qué va a decir? ¿Que va a llamar a anular? Sí. Yo creo que ahí también ese tipo de cosas a ella le resta más que le suman, pues si estamos pidiéndole a los políticos, cierto, que sean de una línea. Ahora, ojo, yo tengo entendido que la campaña de José Antonio Caz dijo que iban a callar todo lo que tenga que ver con lo valórico y se van a enfocar en materia de seguridad. Entonces igual se te acorta un montón la capacidad de poder buscar estrategias como atacarlo también. Sí. O sea, yo siento que él está muy cómodo en su posición y que Evelyn Matei diga no voy a votar por él en segunda vuelta, la verdad es que siento que le resbala. Sí, porque además también el discurso José Antonio Caz lo tiene súper claro, no solamente él, sino que los dirigentes del Partido Republicano, todos los que probablemente sus futuros candidatos tienen súper claro cuáles son sus discursos. Lo conversábamos la semana pasada. Él parte en el encuentro en el Salmon Summit, parte pidiendo un minuto de silencio y empieza a hablar de seguridad. ¿Y cuánto habló de salmones? No sé. No, nada. La seguridad de salmones. ¿Pero por qué? Claro, porque al final era un grupo de interés que lo invita a un debate. Y de pie. Exacto. No, de una radial. Exacto. Entonces resulta de que el tema es seguridad. Y Caz tiene súper claro que ese es su tema y que cualquiera que se cuelgue de ese tema porque lo están copiando. Claro. Entonces, ya... O sea, pero ahí la pregunta es, ¿cuánto de eso es la carta de presentación? ¿Y cuánto de eso va a ser la hoja de ruta en un eventual gobierno de José Antonio Caz? Y cuánto de eso, efectivamente, puede hacerlo sin pasar ya lo del hermano. Es que la conversación, si tú miras al Caz del 2021, es que uno pudiera gobernar en estado de emergencia con atribuciones de estado de sitio. Sí. Claro. Y a lo que voy es que obviamente este gobierno de emergencia se puede atribuir
suprimir libertades porque estamos, bajo su contexto, en una emergencia. Y si gana una elección, sobre todo si es que gana una segunda vuelta muy cómodo, va a sentir que viene validado para hacer algo de ese tipo, y eso eventualmente, Y la piedra claro, pega pero y tú lo ves que uno creería eso, y yo espero eso, porque Chile generalmente lo mismo ocurre con el gobierno de Gabriel Boric, que no fue un gobierno transformador ni rupturista. Pero la Cámara ejerce un rol en ese Claro, punto. pero si uno mira gobiernos como Milei, Trump, uno ve que en muy poco tiempo discursos similares en atribución a esa emergencia han logrado hacer cambios y han destruido los contrabalances. Claro, pero ¿cómo les va finalmente? Esa es la pregunta. Porque en Por lo menos tienen 4 años para gobernar. Claro, tienen 4 años para gobernar. No te van a estar preocupados de los próximos 4, sino ya que no. necesito los 4. Pero ¿logran alcanzar el objetivo? Es que ahí está el Eso me punto. ¿Cuál es el objetivo de Cas? Se supone que asegurar reducir los niveles de delincuencia. O sea, él dicho seguridad y crecimiento. Seguridad y crecimiento, pero en realidad seguridad y para alcanzar el crecimiento, una cosa así. Ya, pero tú, a punta de estados de excepción, tú no arreglas. No arregla el problema, no. No, porque Nada, va a llegar otro gobierno. Ahora te van a decir, bueno, ¿y Bukele lo hizo? Ya, pero Bukele sabemos que se ha perpetuado en el poder. Pero ha mejorado la seguridad. Claro, y Sí, pero voy a esto. Bukele se va. Pero es que algún día se va. Sí, pero Es que algún día deja- ¿qué es lo que pasa? o sea, ¿cuál es su legado? ¿Va a ser ese? Sí. Claro. Va a ser ese. O sea, y si miras tú, cuando le preguntan en las encuestas, que nos gusta tanto mirar, le preguntan ¿a qué figura admira de política internacional? Es a Bukele, el primero que sale. ¿Por qué? Porque tenemos esa percepción, o la ciudadanía en Chile tiene la percepción de que Bukele terminó con la delincuencia. Claro. Que eso ya ha significado que tiene a una cantidad significativa de personas en la cárcel. Y no sé Que sin hacer nada. Inocentes incluso. Tienen montones de observadores de derechos humanos mirando el fenómeno. Personas que no han pasado por juicio. Y resulta que, claro, si tú lo miras acá, yo te podría asegurar que uno va conversando y lo conversa desde personas de distintos niveles socioeconómicos que te dicen, es que yo prefiero que me limiten las libertades. ¿Por qué? Porque me da miedo salir a la calle. Una estudiante hace un tiempo atrás, no voy a decir de dónde, me dijo, profesora, es que yo tengo miedo a que me secuestren. Claro. Y uno dice, o sea, a que me secuestren. Y uno podría decir, Es que Jaque Mate. Porque finalmente se instaló el clima de que en realidad el país es un país muy inseguro, más inseguro que los países en guerra. ¿Sí? Tú miras las estadísticas, exacto, el clima, o sea, y Chile la no gente le parece- tiene tiempo de bajar solamente se queda con el titular y no hace la lectura completa. o sea, y Chile no aparece en esas estadísticas de uso. El país, Chile tiene cositas de Springfield. claro. Claro. O sea, Chile, en América Latina, el país más inseguro no es Chile, es Ecuador. Claro. No, de ningún punto de vista. A ver, yo ¿por qué lo planteaba? Yo decía, ok, lo que pasa es que cuando tú hablas de un gobierno de emergencia, que tú implementas acciones de emergencia, pero esas acciones de emergencia, ¿cómo tú las vas a perpetuar en el tiempo? Esa es mi pregunta y también es mi preocupación. Porque tú estableces un estado de emergencia, por ejemplo, pero eso tú le consultas al Congreso. Pero cuando tú dejes de ser gobierno, ¿cuáles van a ser los vehículos de carabineros, las leyes que aprobaste? Este gobierno ha hecho mucho de eso, obviamente que comunicacionalmente no lo sabemos, ¿cierto? Pero ha sido reconocido incluso por los líderes de las policías, ¿cierto? Lo mucho que se ha avanzado. Sí, mira, critiquémoslo o no, se abrió un Ministerio de Seguridad para abordar el tema con recursos, con seriedad, ¿cierto? Y ese va a ser el legado, pero no le va a importar a nadie. No. Porque somos cortoplacistas, parece. Claro, lo que somos cortoplacistas, nos quedamos solamente con la sensación. Ahora, claro, ¿qué es lo que te queda por hacer? Quizás instalar más carabineros, instalar más furgones, pero lo que te queda por hacer es correr la línea de la privacidad, correr la línea de lo que entendemos por derechos humanos. Pero que, porque, por ejemplo, hoy día es que se firma un toque de queda a cambio de seguridad. Claro, te lo firma, pero es... Y la gente lo quiere. Claro, pero es muy cotejera, es muy asimétrico, porque ellos no te van a plantear liberar el secreto bancario. ¿No? No. No, o sea, han puesto ferreamente liberar. Y sabemos que hoy día en las plata de la delincuencia pasan por las cuentas corrientes. Exacto. Entonces se genera esta asimetría. Yo estoy dispuesto a que el toque de queda sea todos los días. Hasta O volver a la detención por sospecha. pero no estoy dispuesto a que se muestre mi movimiento de cuenta corriente, especialmente cuando hay un... Porque somos país de dicotomías, pues. Entonces, Y por lo tanto, nuestra política refleja esa dicotomía. inexplicable, finalmente, de por qué en alguna cosa sí y por qué en otra sí. Bueno, y ojo, cuando estemos en el 6º mes con toque de queda, ¿nos va a gustar? Es que yo creo que la ciudadanía en Cuando llegue el general- verano y no pueda salir a la Sí, calle. es que la ciudadanía eso es un tema, porque la juventud en
general, Nosotros. ustedes, Nosotros, el panel. gracias, pero de joven. Con los estándares de... Sí, según la democracia. Sí, en general probablemente muchos no saben lo que es vivir en toque de queda, ¿ya? Y que el toque de queda de los años 80 probablemente sería súper distinto al toque de queda de ahora. Lo que es la detención por sospecha, el hecho de que te estén empezando a controlar las redes sociales. Oye, ¿qué publicaste? ¿Qué no publicaste? ¿A quién criticaste? Eso yo no sé si es algo que hoy día la ciudadanía en un Chile del 2025 se sentiría tan cómoda. Así es. Yo quiero confiar en la institucionalidad chilena, porque son de cambios moderados, pero nunca se sabe. Ahora hay que estar atento a lo que Cierra pasa con la frase. Cámara de Diputados. Yo creo que finalmente sabemos que la derecha efectivamente tiene un gran punto a favor hoy día, tiene casi 60 puntos porcentuales. Pero la lucha, la madre en la batalla va a estar en la Cámara. Creo que la Cámara va a ser fundamental mirar cómo está compuesto. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que nos vamos a tener que ir. Lo siento mucho. A mojarnos con la lluvia. Tiene una hora. Francisco Gatica, muchas gracias. Lucas Serrano, Leslie Briceño y usted, por supuesto, por su sintonía. Recuerde, vamos al aire a través de Canal 9 a las 22 horas, pero también hacemos más tempranito el estreno en las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Canal 9, Bio TV, y también en nuestro Spotify. Y nos encuentra como Lo que está en juego. Gracias, por supuesto, por su sintonía y siga informándose. Hasta pronto. Canal 9 Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.